¿Por qué la anexión fantasma? Porque estamos dedicando una charla a algo que no ocurrió ni que en principio no se ve en el horizonte que vaya a ocurrir tampoco. Y sin embargo, el solo hablar del tema de la anexión eh, ya ha provocado mucho revuelo en algunos sectores a favor, en muchos otros sectores en contra, y fuera de la comunidad ha generado lo que solemos llamar pasto para los antisionistas. No es que lo necesiten, pero les dio tema para hablar. Y les sigue dando tema para hablar. Yo comentábamos recién fuera del micrófono el tema del hashtag Stop the Annexation, sigue corriendo en las redes sociales. Y por eso lo vamos a hacer rápido, porque yo creo que ha causado daño, digamos, el solo tema de la anexión, no la anexión en sí, con solo plantearse, ¿no es cierto? Y vamos a ver de dónde viene y qué significa y cuáles son las posiciones a favor y en contra. Primero el tema semántico. Yo ya vi que alguien de los participantes ya planteó este tema de que no se llame anexión, sino extensión de soberanía. Yo quiero ver si puedo poner en modo proyección acá. Un segundito más. Ahí está. Y nada, este es un tema que a mí me sorprendió en su momento cuando surgió esta discusión de si la llamamos extensión de soberanía o anexión, porque es un tema acá lo llaman lavado de palabras político, digamos. El que está a favor de la anexión lo va a llamar extensión de soberanía, que es una especie de suavización del tema, y el que no lo va a llamar anexión, entendiendo que anexión tiene una connotación, un sonido negativo de quitarle territorios a otro y anexármelo yo. Cuando en realidad no es eso. La anexión es la extensión de soberanía y la extensión de soberanía es la extensión de anexión. Es la anexión, o sea, son sinónimos, vamos. Y nada más acá se planteó un tema sobre el cual discutir derecha e izquierda, nada más. Pero son exactamente lo mismo y a mí no me importa cómo lo quieran llamar. Eh, Cada uno lo puede llamar como quiere. Primer punto para analizar en qué se diferencia territorio ocupado de territorio no ocupado y en base a eso, qué implica anexar o no anexar. Eh, para que haya ocupación tiene que haber, según la ley internacional, una soberanía previa. Por lo tanto, distinguimos entre la península de Sinaí, que había soberanía previa egipcia, o sea, cuando Israel lo toma en el 67, en esta guerra de defensa, que todos conocemos, la guerra de los 6 días, eh, y cuando Israel hace el acuerdo de paz con Egipto, la palabra es devolver. Israel le devuelve a Egipto el Sinaí a cambio de paz y reconocimiento mutuo. En el Golán ocurre algo parecido. Había una soberanía previa siria. Y a pesar de que Israel lo anexa en una ley unilateral de la Knesset en 1981, el día de mañana, en un mundo de paz, amor y rock and roll, cuando se pueda hablar con alguien del lado sirio, la palabra también va a ser devolver, porque había una soberanía previa, o si no se puede devolver, porque hay un tema estratégico muy preocupante para Israel, por cierto, entonces, no sé, alquilárselo por 99 años tipo Hong Kong, o algún tipo de arreglo va a haber que hacer ahí, porque ahí había una soberanía previa y la anexión, que por la ley de la Knesset, el Golán es territorio israelí, no es una anexión reconocida internacionalmente. ¿Alguien está sin querer con el micrófono abierto? Si lo podemos ayudar a mutearse. Este, ¿Qué? No, nada, estaban mostrando. No, pero para que chicos, se los escucha por el micrófono, si se pueden mutear, por favor, o si Alejandro podés ayudarlos. No ocurre lo mismo con... Perdón, Marcelo, hay una pantalla que figura como Héctor, que no tiene imagen. Yo lo apago y él lo vuelve a abrir, yo lo apago y lo vuelve ¿Y a abrir. Héctor no Héctor, por pertenece favor. al grupo?
Sí, 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 pero Héctor, por favor, deja tu micrófono apagado. Supongo que está intentando conectar la cámara Ah, a través del botón del micrófono. No es el botón, es el que tenés que utilizar. ok. Eh, no sé si se entendió. Cuando hay soberanía previa, es territorio ocupado. No ocurre lo mismo con Cisjordania y Gaza. Y por lo tanto, es decir, no había ninguna soberanía. Hay dos territorios en el planeta, después de todo el proceso de 200 años más o menos de repartija entre soberanías nacionales. Hay dos lugares en el mundo que no son para nadie. Uno de ellos nos toca como argentinos. Siempre hay alguno que me dice las Malvinas. No, las Malvinas son soberanía argentina, hay una disputa, pero había soberanía previa. La, la Antártida. La Antártida no tiene soberanía de ningún país. La Antártida Argentina, yo no sé si ustedes calcaron en la escuela la Antártida, para después venirnos a enterar que la Antártida Argentina no es Argentina. Lo mismo ocurre con Cisjordania y Gaza. El otro territorio de Cisjordania y Gaza nunca fue territorio nacional en la era moderna de ningún país. Los imperios, tanto el otomano como el británico, lo tuvieron como una colonia, como una provincia, pero que no tenía soberanía, no tenía independencia propia alguna. Y por lo tanto, aún los que podemos apoyar la fórmula de 2 estados para 2 pueblos, el día de mañana la palabra no va a ser devolver territorios a los palestinos, sino entregar. Israel estaría dispuesto, parte de los israelíes estamos dispuestos a entregar Cisjordania y Gaza a los palestinos para que por primera vez tengan su estado independiente. Y por lo tanto acá entra un tema de legalidad. ¿Cuál es la legalidad o no de los asentamientos? Los asentamientos para la izquierda pueden ser malos, para la derecha pueden ser buenos, para la internacional son neutros o por lo menos son tan legales o ilegales como los poblados que crean los palestinos dentro de Cisjordania y Gaza, porque no hay todavía adjudicada de modo reconocido internacionalmente y por el Consejo de Seguridad de la ONU, que es el único que puede crear estados o reconocer soberanías, no hay todavía una soberanía allí fijada. Y por lo tanto todos los términos de territorios liberados o territorios ocupados son términos políticos, igual que lo que decíamos recién, de extensión de soberanía o anexión, derecha o izquierda. ¿Está bien hasta acá? ¿Qué situación hay ahora en Cisjordania y Gaza? Los territorios famosos A, B y C de los acuerdos de Oslo del 93 y el 95. Los territorios A son, yo lo comparo, piensen ustedes en la imagen de la geografía de los huevos fritos, la llamo yo. O sea, los territorios A son la yema del huevo, estamos hablando de las grandes ciudades palestinas, aparecen como marroncitas en el mapa, son Hebrón, Betlehem, estoy yendo de norte a sur, ¿sí? A ver si se ve el mouse mío. Acá estoy en Hebrón, acá estoy en Betlehem, acá estoy en Ramallah, Jericó, Calquilia, Tulkarem, Jenin, Shem o Nablus. En esos territorios A, la responsabilidad civil, educación, vivienda, trabajo, bienestar social, infraestructura, cloacado, alumbrado, barrio y limpieza, todo eso está en manos de la Autoridad Nacional Palestina, reconocida internacionalmente, y la responsabilidad de Bitajón está en manos también de la Autoridad Palestina a través de 2 fuerzas principales, la Policía Palestina y el Servicio Secreto Palestino, el Shin Bet palestino. En los territorios B, que son la clara del huevo frito, digamos, entre la ciudad y los territorios verdes en el mapa, la responsabilidad civil es de la Autoridad Nacional Palestina y la responsabilidad de Bitajón es de Israel, o sea, del ejército de Israel. Recordemos que en un territorio que no es de soberanía propia, que Israel no lo anexa porque decide no anexarlo en el 77 por el tema demográfico, gobierna el ejército, no gobierna el Estado de Israel. Y entonces ahí la responsabilidad civil es de la Autoridad Palestina y la responsabilidad de Bitajón es del ejército israelí. Y en los territorios C, que serían las partes blancas en el mapa, en nuestra metáfora sería el aceite de la sartén del huevo frito, la responsabilidad civil es del ejército israelí y la responsabilidad militar
es también del ejército israelí. ¿Qué hay en los territorios hoy? Todos los asentamientos judíos israelíes adentro de los territorios, que los vamos a llamar territorios a secas, ¿sí? Ni liberados, ni ocupados, ni etcétera. ¿Qué situación hay hoy en día junto con esta división en territorios A, B y C? La interna palestina. A partir del año 2007 hubo una guerra civil entre palestinos y de facto se crearon dos autoridades nacionales palestinas paralelas. En Gaza quedó gobernando el Hamas y en Cisjordania quedó gobernando el Fatah, el partido histórico de Yasser Arafat, cuyo sucesor es el presidente actual Abu Mazen o Mahmoud Abbas. Y la agenda de cada una de esas dos agrupaciones respecto de Israel es inversa. En Cisjordania, el Fatah gobierna con la agenda de, punto 1, 2 estados. En una época decía 2 estados para 2 pueblos, hoy en día no digo más 2 estados para 2 pueblos, porque yo sí, al contrario de mucha gente, escucho las voces palestinas. No hay nadie en el gobierno palestino, ni en el liderazgo palestino, tampoco en la calle palestina, que vaya a decirme 2 estados para 2 pueblos. Lo que me dicen es 2 estados, uno palestino y el otro, lo pongo entre comillas, laico-democrático. O sea, un Estado que sí sea étnico y el otro que no se lo merece ser el Estado del pueblo judío, porque ellos dicen el judaísmo no es un pueblo, es una religión. Gracias por definirme a mí, porque yo no sabía definirme. Bueno, Ahí no me deja. ¿está ahí? Entonces, punto 1, 2 estados. Punto 2, confrontación no violenta contra Israel. Es decir, no hay con quien hablar del lado israelí y por lo tanto vamos a hacer diplomacia. Mahmoud Abbas busca y logra el reconocimiento al Estado palestino independiente que todavía no se creó. Cristina en su momento le dio el reconocimiento, se lo dio también Maduro, se lo dio también, creo que incluso Chávez antes todavía, se le dio Bachelet en Chile, se le dio Dilma Rousseff en Brasil, Mujica en Uruguay, Colombia también le dio el reconocimiento, países en Europa, etcétera, etcétera. En la ONU le dieron el reconocimiento de Estado no miembro con estatus de observador. Todo eso enoja mucho a los israelíes porque dijeron sería un acto unilateral que rompe con los acuerdos de Oslo, que planteaba bilateralidad, pero yo prefiero ese tipo de acciones no violentas a misiles tirados desde Gaza. En Gaza gobierna el Hamas con la agenda inversa. Por un lado, con un solo Estado, no 2, que sea de corte islamista radical, tipo Irán, tipo Arabia Saudita, y punto 2, sí confrontación violenta contra Israel, lo que ellos llaman la yihad, mantener viva la flama de la confrontación épica, buscando el irredentismo de llegar al imperio árabe de la época de Mahoma, de los califas y de la dinastía omeya, lo que se llama el espacio de Dar el Islam, el imperio árabe que llegaba hasta Al-Ándalus, el califato de Córdoba, hasta prácticamente la India, no sé, lo que se llama el Gran Califato. En eso estamos, y por eso hay confrontación con Gaza y no hay confrontación tan cíclica y tan sistemática con Cisjordania, un poco por la presencia del ejército israelí en Cisjordania y de las cercas separadoras, y también le quieren agregar, pero también por este tema de la agenda más moderna, más racional, más laica que gobierna la calle y el gobierno en Cisjordania, y no tanto en la Franja de Gaza, donde gobierna el Hamas con puño de hierro e impone la visión islamista y redentista. Y entonces llega el plan del siglo del presidente Trump. Me voy a quedar acá un segundo porque quiero que veamos en el mapa qué es lo que plantea. Una de las cosas que plantea en cuanto a la división de tierra, por lo menos, es esto que vemos aquí. Se crearía un Estado palestino en las partes azules, espero que todos vean más o menos azul, es decir, que es mucho menos que Cisjordania, y habría una anexión por parte de Israel de los bloques de asentamientos ligados más a la línea verde y
que estarían por acá, que es toda la zona de Gush Etzion y la zona de Jerusalén, Givat Ze'ev, para los que conocen. Y aquí está el Valle del Jordán, y entrando hacia adentro para conectar, ¿no es cierto? Y acá habría una franja también de actualmente Cisjordania, que aleja el territorio palestino del aeropuerto que anda más o menos por acá. Que esto es una preocupación muy seria de Israel. A cambio de todas las anexiones de Israel, y el Valle del Jordán se extiende hacia el Valle del Mar Muerto, que estaría por acá. Esto también pasaría a pertenecer a Israel, el Mar Muerto medio seco ya, pero llegaría hasta acá. Pero esto ya es el Negev israelí. Habría una compensación territorial en estas zonas del Negev, los arenales de Jalutza y de Nitzana, que estarían unidos por una ruta, que la vemos acá, otra rutita por acá, la Franja de Gaza, y una ruta que ya se planteaba desde los acuerdos de Oslo, que se llama el Paso Seguro, que es una ruta semiacanalada, bajo soberanía israelí, pero que solamente coches palestinos van a poder pasar. Rápidamente, ¿qué dice el plan de Trump? Punto 1, el punto que nos convoca, soberanía israelí sobre todos los territorios, sobre todos los asentamientos israelíes en Judea y Samaria, componiendo tanto el punto 1 como el punto 3, asentamientos israelíes y soberanía israelí sobre el total sobre el Valle del Jordán, hasta un 30% de los territorios C. Esto es súper importante porque se anda diciendo por todas partes, 30% de Cisjordania, no, 30% del aceite de la sartén del huevo frito, solamente. Por eso me era muy importante explicar los territorios A, B y C de nuevo, aunque supongo que muchos de ustedes ya los conocen. ¿Se entiende la diferencia? ¿Qué más? Todos caramelos para Israel. Jerusalén permanecerá bajo soberanía israelí total, incluida la ciudad vieja. Ya se pueden ir imaginando qué dicen los palestinos de esto, que han dicho. Compensación territorial en Jalutza, ya lo vimos, Jalutza y Nitzana. No derecho al retorno de los refugiados palestinos, que este es el gran axioma de la causa palestina. El derecho al retorno de los palestinos tiene dos elementos. Uno, destruye a Israel. Dos, no existe el derecho al retorno en la ley internacional moderna. Es como si nosotros los judíos reclamáramos el derecho al retorno a Polonia o a todo el mundo árabe. No sé si nos damos cuenta que no hay comunidades judías en los países árabes. Las únicas dos comunidades judías en el Medio Oriente son en Irán y en Turquía, que no son árabes. Entonces es como si yo reclamara que todos los Mizrahim que vinieron a Israel en los años 50 y 60 vuelvan a los países árabes. Esto no ha ocurrido. Hay una sola demanda de derecho al retorno a la Corte Internacional de la Haya por parte de armenios a una parte de, si no me equivoco, de Chipre, de la isla de Chipre. La Corte Internacional de la Haya falló en contra. No existe el derecho al retorno. Pero ellos lo tienen como axioma y sin eso no van ni hasta la esquina con nosotros. Bueno, lamentable. ¿Qué sí se le ofrece a la parte palestina? La creación de un Estado palestino en el restante 70% con compensación en el sur en el lapso de 4 años, con las condiciones también no favorables para ellas, que reconozcan la naturaleza judía del Estado de Israel, que reconozcan que Jerusalén sea capital exclusiva, desmilitarización de la Franja de Gaza, dicho sea de paso, con estas dos cosas, también desarme del Hamas. Mahmoud Abbas sí está de acuerdo que todo el Estado palestino sea desmilitarizado, ellos sí lo aceptan. Ahora, ¿cuáles son los argumentos a favor de anexar? Nos queda poco tiempo de Trump, hay que hacerlo ahora. O sea, ventana de oportunidad. Anexar tierras de otro Estado es crimen de guerra, pero allí no hay otro Estado, y por eso yo explicaba, esto tiene un punto de razón. No hay una soberanía previa. Tampoco es unilateral, dicen los que argumentan a favor, sino el plan más importante del mundo que favorece a ambas partes porque también llama a crear un Estado palestino
es un poquito forzar las cosas, pero no importa. No es tampoco unilateral, sino un compromiso territorial, solamente un 30% para Israel, 70% para los palestinos, dicen, cuando esto de nuevo no es cierto, es más de un 70% para los palestinos, porque el 30% no es de Cisjordania, sino de los territorios C. Y además, si quieren los argumentos nacionales, religiosos, históricos, es territorio de Eretz Israel. Otro argumento histórico, ya hubo una partición, seguramente conocen, el tema de si Jordania, Transjordania y hoy en día Jordania era parte del mandato británico para Palestina, y en 1922 ya se desprendió Transjordania en favor del rey, del jerife de la Meca, Hussein, que su hijo Abdallah va a ser el rey. Si quieren también la ley internacional, dice una de las doctrinas, la doctrina de Julius Stone, que si hay una guerra de agresión en la que me atacan y yo termino conquistando territorios del atacante, tengo derecho como castigo a anexarme esos territorios, porque si no, cualquiera va a invadir cualquier país y no va a tener castigo ninguno. Invasión impune. Y no puede ser, dice Julius Stone. Y además, estaríamos cumpliendo igual la resolución 242 de la ONU, que hablaba de retirada de territorios y no de los territorios conquistados en la guerra. ¿Ok? Los palestinos en zonas anexadas tendrían todos los derechos, salvo uno: votar en la Knesset es muy beneficioso para ellos y no es apartheid. Que sería el estatus que tienen hoy en día los árabes palestinos de Jerusalén Oriental, que no votan en la Knesset, solamente votan, o pueden votar porque lo boicotean, en la municipalidad y en el consejo deliberante, digamos así, de Jerusalén. ¿Cuáles son los argumentos en contra de anexar, señores? Por derecha lo corren a Netanyahu y dicen muchos colonos en los territorios: si la anexión implica aceptar todo el plan de paz de Donald Trump, no quiero, porque eso implica crear un Estado palestino. Sí es unilateral, porque los palestinos no aceptaron el Deal of the Century. Por lo tanto, como es bilateralidad, y nos estábamos quejando antes de que Mahmoud Abbas estaba buscando el reconocimiento a espaldas de Israel para el Estado palestino, y dijimos que eso violaba los acuerdos de Oslo, entonces esto también viola los acuerdos de Oslo porque cambia el estatus de los territorios. Solo el Consejo de Seguridad puede avalar, no la ONU, ni Estados Unidos, ni la Knesset. Además, esto pone fin, como dijimos recién, por default a los acuerdos de Oslo, va a traer violencia. Pone fin, amenazó Mahmoud Abbas a la cooperación entre la Autoridad Nacional Palestina e Israel y la Fuerza de Seguridad de Israel, que por eso hay una especie de paz de facto en Cisjordania, donde el terrorismo en los últimos años ha bajado prácticamente a cero. Nos acordamos obviamente de los atentados con cuchillos de 2017 y 18, pero no es nada comparado con lo que hubo en la época de los atentados suicidas, y eso podría haberse puesto, podría llegar a su fin. Y él dice también: yo directamente desarmo la ANP, creada también en los acuerdos de Oslo. Va a tener que venir el ejército de nuevo a gobernarnos de un modo total, como entre el 67 y el 93. Los países árabes también han amenazado, tanto Jordania como una editorial publicada por alguien de los Emiratos Árabes Unidos, un diplomático, que dijo: es una lástima, hemos conseguido muchas cosas, tenemos un enemigo en común que se llama Irán, nos hemos acercado por debajo de la mesa en muchos aspectos, tanto tecnológicos como militares. Es una lástima arruinar ese idilio si ustedes anexan estos territorios. Y Abdallah, el rey de Jordania, ha amenazado con poner fin a la paz de 1994, todo lo cual nos complica en el frente iraní, que es la amenaza real que tiene Israel hoy por hoy. Fíjense cómo están los bloques internacionales. Por un lado Trump, por el otro lado Putin. Del lado de Trump está no solamente Israel, sino también todo el mundo árabe.
Del lado de Putin está Bashar el-Assad, pero no solamente, está también Irán, está también Turquía, habría que agregar también a China, mirando desde el horizonte, restregándose las manos. Y además, el problema de la ciudadanía a los palestinos. Si anexás tenés que darle ciudadanía, y dicen los críticos, es un mojón más hacia el Estado binacional, es el fin del sionismo, por culpa de la derecha en este caso. Sin ciudadanía, en cambio, se crearían dos sistemas legales paralelos y en colisión. Hoy en día, un poquito es lo que está pasando, en partes de los territorios B y C. Es un espaldarazo a los grupos más extremistas del lado religioso nacional en los territorios. Por supuesto, lo que están sufriendo ustedes, el empeoramiento de la imagen internacional, que ya lo están sufriendo aunque no haya anexión, y el aumento del antisemitismo, que esto yo no estoy tan de acuerdo, porque ya sabe, en todo caso lo que aumenta es la manifestación de antisemitismo y no el antisemitismo en sí, que no necesita de planes del siglo de Trump, ni intenciones de anexión o de extensión de soberanía para ser antisemitas. Lo que necesitan es letra. Les estamos dando letra nada más para que la expresen, pero no está aumentando un antisemitismo que de por sí todos los asuntos de esto. Mi posición es que no hace falta, mi posición está con el no a la anexión, un poco por todos los argumentos que puse ahí. No niego que los argumentos del sí son también argumentos de peso, pero también hay un tema de coyuntura política. Netanyahu lo está utilizando, era una manera de Netanyahu de también salir, de desviar la atención pública en el tema de la segunda ola de corona, que se vino prácticamente de inmediato después de la formación del gobierno de unidad nacional con Benny Gantz, y que no funcionó tanto por una sencilla razón. Estados Unidos puso el grito en el cielo, le paró los carros, le dijo "Hold your horses", para tus caballitos, y el tema de la anexión o extensión de soberanía, o como gusten de llamarla, no se ha puesto en práctica.